Memocine, entre ires y venires. Buenas tardes. El proyecto que estamos, este es el primer capítulo de ese proyecto, va enfocado en discutir un poco la cuestión social y entre tanto tejer un poco con las experiencias individuales y a partir de allí reconstruir una figura mitológica ya que es Memocine, un poco traerla a colación, pero no como esa gran portadora de grandes hechos o de lo magnánimo, sino de la vida real, de la vida cotidiana, de los sentires, de las luchas populares, de todo lo que nos interioriza un poco el ser humanos y que tenemos que discutirlo. Memocine, por su condición, y en relación a sus 9 musas, también tienen un panorama importante en el escenario que pretendemos discutir, porque Memocine conoce el presente, el pasado y también el futuro, tiene esa totalidad, es capaz de guardarlo y también de interpretarlo. Entonces, por eso mismo, pues Zeus intentó llegar con ella, ¿cierto? Pues de ahí salieron las 9 musas, que esas 9 musas son importantes porque con ellas vamos a trabajar. Por ejemplo, Clio, la musa de la historia, Calíope de la poesía épica, Polimnia de la retórica, todo esto vamos a intentar conjuntarlo para discutir un poco al respecto. Esas realidades particulares y esa cuestión social la vamos a plantear en este programa respecto a el feminismo. El título del capítulo es Hablando con el feminismo. Entonces, recuerden que no tenemos que tener un concepto esquemático de lo que es el feminismo y por eso no queremos simplemente citar y citar autores acá, porque tampoco es el sentido. La idea es mucho más hablar con la experiencia, con esos estilos de vida que permite ese concepto. Traer ese concepto y ponerlo en ustedes, en nuestras invitadas. Entonces, bueno, voy a presentar a nuestras invitadas. Muchas gracias por estar acá. Voy a presentar a Sara. Ella se llama Sara Vanessa Cañas, estudia zootecnia en la Universidad Nacional de Medellín, es artista, bailarina, activista en, en su localidad y bueno, muchas cosas más, pero por el tema del tiempo Valentina, por su parte, es antropóloga de la Universidad de Antioquia. Bueno, ya casi la vamos a tener estudiando también Derecho próximamente, que es muy importante desde lo que ella refleja un poco. Y me pueden interrogar en cualquier momento, pueden decir, hey, venga, es cierto. También Valentina pertenece a un semillero que se llama Mujeres, Género y Feminismo. Eso hace parte pues de lo que ella lo siente muy al pecho, pero bueno, vamos a dejar hasta ahí. Y vamos a comenzar entonces con las secciones del programa. Listo. Hablando un poco de historia, se calcula que entre 1970 y 1980 se dan esos inicios del movimiento feminista en Colombia, motivado por los cambios sociales ligados a la modernidad, como la supuesta transformación de las costumbres, el acceso de las mujeres a la educación media y superior o a un empleo digno, a su participación política y al control de su sexualidad, convocando así la vinculación de las mujeres de clases medias, intelectuales y blanco-mestizas. Es importante mencionar que de la mano de la profesora Oche Curiel, militante del feminismo lésbico, afrocaribeño y decolonial, se dio una nueva mirada a las inquietudes políticas e identitarias de las nuevas generaciones de feministas, trayendo como resultado el comienzo de una segunda ola del feminismo colombiano. En 1994, el movimiento comenzó a pensarse desde la academia y a partir de la creación del programa de estudios de género, mujer y desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia, lo que contribuyó al alcance del movimiento a nivel nacional. El actual siglo o esta
cuarta ola del feminismo está fuertemente influenciada por las redes sociales porque ofrecen un movimiento general o un acercamiento, una acogida por parte de los ciudadanos, lo que ha permitido grandes hazañas por medio de las influencias y de convocatorias realizadas como por las plataformas directamente. Estas han logrado, entre otras cosas, destruir a un gobernador en Puerto Rico, para ponerlo en contexto, la masiva convocatoria de la marcha Ni Una Menos, que buscaba la legalización del aborto en Argentina. Incluso en las redes sociales, diversas mujeres y hombres han optado por crear canales que buscan transmitir los ideales y los principios del feminismo, y no solo a personas interesadas por el tema, sino también a aquellas que no contaban como con un conocimiento al menos mínimo del movimiento. Estos influencers promueven espacios de discusión como paneles o foros presenciales o virtual donde se discuten temas relacionados con derechos, con sexualidad, con igualdad de género y otros temas. Bueno, entonces, pues a partir de ahora viene como la sesión de las preguntas, de la parte más importante y la que va a articular a partir de aquí como el podcast, dado que viene siendo como el pensamiento que ustedes van a darnos, el conocimiento que nos van a ofrecer. Primero, pues que todo, pues cómo se han sentido con medio de la presentación del compañero y de la compañera Jimena. Pues yo muy bien, independiente de cómo me identifico y cómo me identifican los demás, pues eso soy y eso es lo que muestro. Sara, ¿tú qué opinas? Bueno, personalmente siento que a veces creo que se puede evidenciar que se nos roba un poco de protagonismo en la sociedad, y siento que es importante darle el espacio y el tiempo y la importancia en el momento que es necesario. Entonces la presentación pues sí fue dirigida por otra persona, pero está bien. Bueno, eso enseguida lo hablamos y lo arreglamos para ti, que es pues para lo que para ti sea más pertinente. Listo. Entonces, a partir de ahora, voy a hacer como la primera pregunta y ustedes me van a responder a partir de sus experiencias. Bueno, entonces, ¿qué ha sido el feminismo a través del tiempo? Pues acá ustedes me pueden comentar con lo que se identifica, las emociones, el pensamiento que ustedes tienen por ser feministas y así. Listo, ¿qué ha sido el feminismo? Bueno, el feminismo es una lucha social, política, académica, reivindicativa de los derechos de la mujer, ¿cierto? O también hablándolo desde los derechos, pero también mencionando que no son derechos, son derechos, pues en un primer momento empezaron a ser derechos, pues como con ese feminismo ilustrado que llaman desde las olas, que empezó a ser pues como un derecho y asignar esas cosas que estaban solamente asignadas desde lo público para los hombres, empezarlo también como asignar a las mujeres, pero ya después también empezó a ser como una forma de vida, ¿cierto? Y ya no mencionarlo desde los derechos. Entonces eso pues creo que es el feminismo y así es como lo interpreto. Muchas gracias, Valentina. Puede continuar la joven Sara. Recuerden que acá nos dan el fragmento con el que ustedes se identifican, ese pensamiento dentro de una obra literaria, un poema, una canción, con el que ustedes identifican el feminismo para ustedes. Sara, puedes continuar. Ok, bueno, como añadiendo un poco a la definición que daba mi compañera Valentina, también es dentro de esa como subjetividad política, yo me he identificado en reconocer esos desafíos y volver a reconstruir el mundo que deseo para mí y como mis compañeras mujeres. También, pues conociendo un poco de historia, y dar, pues sí, como agradecerle a estas antecesoras, a estas ancestras que han sido precursoras del feminismo. Ahí es como donde yo me identifico entre esas luchas que dejaron de ser personales y pasan siempre a ser colectivas. Y en el fragmento que traigo pues como a colación, es de la obra literaria Historia del Rey Transparente. La autora es Rosa Montero. Entonces, bueno, no, en la página que guardé no tengo el capítulo, pero así inicia más o menos el libro, y ella describe
que era una mujer plebeya que no sabía leer. Nació sierva y es libre, y que en su vida ha visto cosas maravillosas y ha hecho de su vida cosas maravillosas. Entonces yo me identifico porque ella también habla de que a pesar de que no sabe leer, ella sabe escribir. Y, o sea, ella no sabe cómo retratar, cómo describir esa expresión. Y entonces, bueno, en mi presentación ahora me faltó como añadir que era artista, también soy bailarina, y yo me esculco entre las diferentes expresiones artísticas y hago como de mis obras y de mis expresiones una cuestión de empoderamiento y de alzar mis sentimientos y de darle valor a mis emociones y que se tome en cuenta como mis pensamientos. Entonces, no sé, es como crear tu mundo y que las personas con todo el respeto también aprendan a, no sé, como que no intervengan en la construcción de del tejido de tu vida. Valentina, entonces puedes leer tu fragmento, eso que te conecta un poco con el feminismo. Claro que sí. Ay, me agrada mucho. Antes que nada, pues quisiera decirle muchas gracias a Sara por lo que hace. Valoro mucho el arte. Soy fiel amante del arte. Yo, pues me parece una postura súper bonita en el mundo porque no solamente eso es a nivel personal, sino que también el arte pues como que refleja y muestra, como bien lo dice Sara, eso que somos, eso que estamos viviendo y eso que queremos que sea el mundo, ¿cierto? En este caso es a partir del feminismo y me parece maravilloso que llegue esta información, que no solamente pues es una información, sino que lo estoy diciendo pues como con palabras muy coloquiales, sino que es una sensibilidad y más a otras mujeres, a partir de eso tan bello que es el arte, ¿cierto? Puede ser desde sus miles de formas de interpretación. Bueno, y hablando del arte, pues yo amo la literatura y en estos días, hace muy poco, me encontré con una frase de Gioconda Belli con la que me identifiqué de inmediato. Pues la leí y yo dije, no, pues a partir de acá eh, soy, ¿cierto? Porque yo ya era feminista desde hace muchos años, pero con esta frase me identifico profundamente porque ella expresa eso que yo quería decir, pero que no lo había nombrado con mis propias palabras. Entonces la frase dice así: de tantas cosas podría escribir, los temas me persiguen. Albaniza, Afganistán, la bondad, la corrupción, la desfachatez, el empleo, la falsedad, pero me duele una mujer en todo el cuerpo. ¿Por qué me duele una mujer en todo el cuerpo? Sino porque siendo mujer me pertenecen los dolores e injusticias contra mi género. Y cuando veo la ligereza con que foros y notables ciudadanos discuten sobre los cuerpos y funciones de nosotras, las féminas, me duele el cuerpo. Esto lo interpreto o digo que me representa muchísimo porque si bien yo soy una mujer que ha sufrido gran cantidad de dolores, ¿cierto? De injusticias, de discriminaciones, de subyugaciones, sé que hay muchísimas mujeres que han padecido más, mucho más la violencia y, y bueno, y el patriarcado en su expresión más abrupta, ¿cierto? Con violaciones, abusos y demás. Tengo una experiencia personal por la que también me volví feminista, que fue el feminicidio de mi prima. Entonces, por eso digo que soy feminista, me nombro feminista y que me duelen las mujeres en todo el cuerpo. Porque sí, porque yo quiero como que con el feminismo no solamente reivindicar mi existencia como mujer en el mundo, sino reivindicar la existencia de todas esas mujeres que o les han callado, las han callado, les han apagado la voz o no encuentran, no tienen información, no tienen acceso, no saben cómo poder reivindicar sus existencias pues en el mundo desde la manera más bonita, pues poder vivir por lo menos tranquilamente.
Entonces, desde lo que hago en este momento y desde lo que pensaba hacer cuando entré a antropología era acabar con las violencias, erradicar con todas esas violencias hacia las mujeres. Entonces, por eso me nombro feminista. Precisamente ustedes nos llevaron a lo que se había planeado. Cuando Sara hablaba de emoción, de tejido de la vida, que me parece una expresión muy bonita, y ese he sufrido de Valentina, como muchas otras mujeres también lo han hecho, nos lleva a plantear esto también en torno a la memoria familiar de ustedes o afuera de sus familias, de lo que han experimentado a través de ver la realidad de su entorno, de Medellín, de esto que una ciudad que se ha pensado de muchas maneras, pero que tiene unas tradiciones ligadas que a veces no la dejan verse de otra manera y que a partir de ahí hay violencias y, y hay sentires y hay víctimas que quedan en el medio. Y el tema de doler en el cuerpo de la mujer, como decía la frase que trajo a colación Valentina, también es muy diciente de la expresión que se percibe, aparte, esa experiencia cuando dice otra vez he sufrido y impacta bastante. Pero entonces queríamos hacerles otra pregunta hablando ya de estas experiencias, como nos habían dicho, de esa memoria que sacaron y nos compartieron en esos pequeños fragmentos que las une a ustedes con lo que son y con todas esas que están atrás de ustedes también, no solo familiarmente, vuelvo a decir, sino también en términos de las ancestras, como decía Sara. ¿Cómo llegaron al feminismo? ¿Ustedes fue casualidad de la vida? ¿Fue un choque, un golpe drástico? ¿Cómo llegaron al feminismo? Bueno, me gustaría empezar. En el feminismo, yo entré hace más o menos 2 años porque mi hermana estudia ciencia políticas desde el 2017, no recuerdo, y ella empezó a estudiar pues política y venía acá y yo todavía pues estaba en el colegio, no me había ni graduado. Y en 11 yo me empecé a dar cuenta de todas las cosas que me incomodaban del colegio, o sea, desde siempre me habían incomodado demasiadas cosas, el uniforme, los profesores, el comportamiento, o sea, lo subordinadas que nos hacían parecer a todas como alumnas y como si fuéramos, no sé, la representación de un colegio que aparentaba que sus alumnas eran perfectas, que eran unas señoritas. Entonces discutíamos. Ya después, hace un año que entré a la colectiva, yo entré sin tener ni un mínimo conocimiento como tal de feminismo, yo, o sea, yo no tenía un concepto, una definición, yo no tenía ejemplos, absolutamente nada. O sea, yo discutía con mi hermana, pero sin saber que eso era feminismo. O sea, es que es impresionante cómo nosotras hemos hecho desde hace rato acciones feministas sin reconocerlas como tal. Entonces empecé pues mi formación a tener talleres donde empecé a leer, o sea, por mi propia cuenta decidí hacerlo porque me gusta mucho abogar por mis amigas, me gusta que haya una autopercepción de poder, que sepan lo valiosas que son. También empieza por cuestiones de autoestima y empezar a darle valor a mis cambios que no eran para nadie más, sino por un amor propio, ¿cierto? Entonces empecé a inculcarme en esto porque realmente siento que a las mujeres entre nosotras mismas somos quienes debemos darnos como tan ese impulso, o sea, yo siento, mi sueño es ser el trampolín de muchas. Desde que conocí el feminismo, para mí dejó de existir la competencia. Para mí, las mujeres son mis iguales y son mis hermanas y también siento piel adentro y en mi sangre todo el pudor por el que pasan algunas, en mi familia con mi mamá el abuso que tienen sobre ella sus jefes,
también como que es una lucha impresionante, primero por las mujeres que están cercanas a mí, donde yo puedo evidenciar como todo el acoso, la precariedad con la que viven, y me encantaría que ellas también lo reconocieran y que en cada acción que ellas cometen se den cuenta que ese empoderamiento, que eso es feminismo, desde que tú reconozcas ese abrazo, ese saludo que le das a una mujer que no conoces, pero desde un inicio llegas con un amor, que sepan que eso lo hizo el feminismo. Le doy la palabra a Valentina. Listo, ¿cómo llegué al feminismo? Ay, como bien lo dice Sara, una llega al feminismo sin darse cuenta de que está llegando a él, ¿cierto? Como que hay un montón de cosas y de acciones de nuestras antepasadas, de nuestra madre, de nuestras abuelas, incluso de mi prima, que eran puras acciones que eran sí, que eran liberadoras, que eran rebeldes, que decían no me callo cuando está ocurriendo injusticias con nosotras, que son feministas y que una no se da cuenta, ¿cierto? Entonces, sí, por eso desde las acciones, de esas acciones que percibía, yo desde muy pequeña siempre fui como muy reflexiva, entonces me gustaba mucho pensar las cosas que hacían y que me hacían. En esa medida, pues habían cosas que yo consideraba injusticias y no las permitía, pero no con eso queriendo decir que me consideraba feminista porque no conocía pues el término, no conocía, no tenía un referente de feminismo en mi familia, ni en mis amigos, ni en mi entorno. Entonces, esas acciones eran feministas, pero ya después teniendo pues como una reflexión más desde distancia, pues como desde el pasado, mirando mi historia, me di cuenta que eran acciones feministas, que mi abuela también cuando se liberó de mi abuelo porque la maltrataba, fue una acción muy feminista, que mi mamá también al no querer continuar en una relación solo porque había en medio los hijos era también acciones feministas, que mi prima porque no quiso tener relaciones porque así lo propendía la sociedad, también eran acciones feministas, entonces ahí yo también cogía todas esas acciones que me parecían súper liberadoras y las tomé para mí, entonces puedo decir que desde ahí llegué al feminismo más adelante, cuando estaba en el colegio empecé como a descubrir, en el colegio amé la literatura, pues como que me metí mucho al mundo de la literatura y descubrí varias mujeres que escribían desde el feminismo. Entonces empecé a averiguar qué era eso, cómo podía yo hacer ese tipo de acciones que ellas decían, pues como en los libros, que me mencionaban en los libros, también pues mucho desde la ignorancia y no desde la ignorancia, me retracto, desde la experiencia, pues desde lo empírico, entonces como yo desde mi entorno podía apelar a esas acciones. Y ya una profesora de filosofía también me empezó a mostrar a una autora que se llama Florence Thomas, que es francesa, pero es también colombiana, y empecé pues como a leer sus libros y me gustó mucho lo que leía, porque eso era lo que yo quería hacer con mi vida. Quería ser una mujer libre, una mujer que tuviera mucho acceso a información, que no dependiera pues de ningún tipo de persona y mucho menos de un hombre, no me gusta y no me gustaba y no me gusta que me digan qué hacer, ¿cierto? Entonces me metí mucho por ese mundo y ya pues cuando llegué a la universidad claramente tuve acceso a muchísima más información. Empecé a meter a cursos, a colectivos, a corporaciones, con las amigas. Empecé a adentrarme mucho más en este mundo del feminismo y desde lo académico pues logré entender muchísimas cosas que no entendía y que hacía. Ya de esa forma creo que llegué al feminismo desde la literatura, la poesía y más me fue encontrando con música, con un montón de posturas feministas, de arte feminista y ya pues aquí estoy y aquí voy con ese feminismo y lo amo. Es algo que me inyecta todos los días, como levantarme y pensar que estoy haciendo cosas por mí y por las demás mujeres, como que me impulsa mucho a continuar. Sara y Valentina, muchas gracias por haber dado este aporte y por haber respondido otra pregunta. Pues aparte de eso nos hacen pensar que nosotros vivimos en una ciudad un tanto violenta que vendría a ser Medellín, donde el pensamiento machista y más que todo como la opresión a la mujer es desde épocas inmemorables. Pues me gustaría preguntarles qué significa para ustedes ser feminista acá en Medellín.
es fácil, les ha parecido difícil, es una tarea muy complicada, si han visto violentadas en alguna de sus marchas, o sea, como una experiencia a partir de ese feminismo que ustedes practican acá en la ciudad. Bueno, ya me dices Sara que inicie, no tengo problema con eso, perfecto. Ser feminista en la ciudad de Medellín, bueno, es un poco duro, ¿cierto? Como que no deja de tener percepciones erradas, estereotipadas, falsas, que de lo que significa ser feminista, ¿cierto? En mi entorno, en mi círculo, donde me muevo, es lo mejor del mundo, porque ahí comparto con mis amigas, disfruto los espacios, reivindico cosas, grito, escribo, bueno, un montón de cosas. Pero fuera de esos lugares, de esos entornos, de esos círculos, se vuelve un poco violento, incluso con la familia, pues nombrándolo un poco más acá cercano. Si bien mi mamá hacía acciones feministas, ella sigue teniendo un pensamiento muy machista, igual que mi abuela y mis tías, incluso mi hermano, tienen pensamientos súper machistas, de los cuales una intenta también, bueno, cuando yo decido convertirme en feminista, también lo hago desde una postura muy activista, ¿cierto? Que sea coherente con lo que leo, con lo que pienso, con lo que escribo, con lo que hago. Entonces, en esa medida yo intento que ese activismo feminista llegue pues como a otras personas, que no solamente sea como el reivindicar o el luchar por mujeres fuera de mi entorno familiar, sino también desde mi entorno familiar. Entonces yo decido hacer educación o formación con mi entorno. En este caso, mi entorno es mi hermano y mi mamá. Sin embargo, resulta un poco duro, pues un poco brusco, porque si bien entienden algunas cosas, no las entienden todas y ahí es donde se vuelve la Valentina histérica, la Valentina que grita, la Valentina que no entiende nada, la que todo le pone problema, la que no le gusta nada. Entonces, bueno, ahí hablando en un primer entorno de familia, se vuelve un poco complejo. Si bien uno intenta hacer pues como el proceso de activismo y de formación a nivel familiar, siento que no se puede del todo también porque resulta desgastante, hay cosas que simplemente no van a entender y que finalmente una no se puede quedar ahí estancada para poder continuar, ¿cierto? Entonces, a nivel familiar resulta muy complejo. Entienden algunas cosas, otras no, también porque eso también requiere como de una introspección, de una reflexión, que finalmente pues una no puede obligar y es compleja, entonces una la entiende y continúa su lucha y no se estanca en ese espacio. Y a nivel también social, cuando una no está dentro de sus círculos feministas, resulta muchísimo más complejo. Entonces una es la feminazi, la que otra vez, la que no le gusta nada, la que todo lo tiene que apelar, la que es histérica, gritona, cansona, porque una, pues teniendo estas gafas, yo les nombro gafitas, las gafas desde feministas, desde la perspectiva feminista, uno identifica muchas cosas y muchas injusticias contra las mujeres. Entonces, una en los espacios donde se mueven, a nivel, no sé, un curso, por ejemplo, uno en un aula de clase y que digan un comentario machista, pues claramente una hace la apelación a ese comentario y ahí es donde resulta, pues tiene muchísimos problemas. Entonces, en el aula, en las calles, en los espacios donde se mueve, siempre va a haber como ese tipo de problemáticas. Y es un poco miedoso. Puedo decirlo y no con mucho orgullo de que a veces soy estratégica. En espacios logro ser estratégica y lo digo no con mucho orgullo porque la estrategia es a veces callar, ¿cierto? A veces callar porque uno sabe que hay personas que son peligrosas, que tienen armas y que si bien una apela a esa injusticia puede resultar, pues, no sé, una catástrofe al final. Entonces una intenta ser estratégica y callarse en ese espacio preciso, pero también poder hacer otras acciones posteriores. No sé, un ejemplo de ello es cuando la semana pasada justo estábamos varias mujeres en las torres y lo voy a denunciar porque me parece muy horrible lo que sucedió. Varias mujeres y llega un hombre celador con su perro
y esa cosa que cargan en las manos, no recuerdo el nombre, a decirnos que nos teníamos que retirar del espacio sabiendo que había pues como más personas ahí, no entendimos por qué, y finalmente es que ustedes las mujeres son muy cansonas, son muy gritonas, entonces sí es como que siempre estamos las mujeres feministas molestando en otros espacios y bueno, en ese momento el man estaba súper violento y decidimos callarnos, pero también estamos mirando otras estrategias para denunciar ese hecho específico. Gracias también por esa denuncia. Siguiendo, digamos, lo que han dicho las dos, surge una pregunta a partir de allí, y es que esas experiencias, la profe de filosofía, el llegar de una manera sin saberlo al feminismo, a veces muchas mujeres no lo han podido tener, ¿cierto? Aunque sí han experimentado el machismo y posiblemente intuyen de un modo u otro el feminismo, ¿cierto? ¿Qué recomendaciones les dan a ustedes a esas mujeres que posiblemente no hayan podido tener esa experiencia de entre la literatura, en el arte, en todas estas condiciones, pero que hay una intuición y nada más por el hecho de ser y tener la capacidad de reencontrarse con esta posibilidad, que también es un estilo de vida, donde ustedes ya se paran y son capaces de entender a la mujer que posiblemente no ha podido aprender a leer, no ha podido, no ha tenido la posibilidad de tener una profe de filosofía, no ha tenido la posibilidad o lo han coadyugado en el arte, en el sentirse mucho más que un objeto como esta sociedad nos ha puesto a ver. Quisiera que me contestaran, puede iniciar Sara. Bueno, yo la verdad no tengo una respuesta clara para esa pregunta. Yo también me cuestiono mucho por qué a las mujeres nos cuesta tanto como reconocernos como feministas. Y digo nos cuesta porque en mi momento costó, ahora pues ya no, pero yo creo que hay una palabra clave en, en cualquier lucha social y es privilegios. Yo tengo el privilegio de la educación, de autoconocerme, o sea, la educación sexual, el acompañamiento psicológico, el apoyo de mi hermana, de mis amigas. Mi feminismo no es igual al feminismo de una mujer indígena. Entonces, o sea, influye la cultura, el ambiente en el que te desenvuelves, donde creces. Sí, las mujeres identifican el machismo, pero cada una tiene su proceso. Yo no puedo pedirle a mi mamá que de un día para otro sea igual de rebelde que su hija y vaya y le diga al jefe, coma mierda, usted a mí no me trata de esa forma. Para mí sí es fácil y me encantaría poder ir a decírselo al jefe de ella, pero yo no puedo pedirle eso. ¿Por qué? Porque es que ella está bajo ese poder patriarcal de que su jefe gana mucho más dinero, entonces te echo si me reprochas. Él se siente en la total libertad de hablar de nosotras, dice, veas que sus hijas son unas fachas, es que no sé qué, o sea, entonces, por ejemplo, también me cuestiono mucho por qué una profesora de historia o de filosofía y que conoce sobre feminismo y habla sobre lo que ha sido el impacto de las mujeres, ¿por qué le cuesta tanto decir? Es que el discurso es literal, ellas dicen, no, 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 yo no me puedo proclamar feminista, y yo que soy una pelada que hace un año lo conoció y abiertamente y con demasiado orgullo, abiertamente digo que soy feminista, porque ese tipo de cosas ocurren. O sea, hay esa pregunta, yo creo que nos la hacemos todas y es, ¿en qué momento me empiezo a considerar feminista? Para ser feminista, o sea, vos no tenés que tener un conocimiento de historia, no tenés que tener el privilegio de esa educación. Es que ahí es donde se ve como en toda esta coyuntura social, por ejemplo, las desigualdades que se viven. Entonces, hay mucha invisibilidad de que la mujer ha sido demasiado, la han oprimido demasiado y creen, o sea, es que creen que es juego. Las personas creen que no, el patriarcado es un invento de las mujeres, eso qué es, con qué se come, pero no, parce. Y respondiendo de pronto un poco la anterior pregunta, complementando a lo que decía Valentina,
En Medellín, por ejemplo, hay una cultura paisa donde a la mujer se le trata como princesa. Mi reina, venga, atiéndame, no sé qué. Ay, o sea, yo primero no soy una princesa y mucho menos quiero ser tu princesa, o sea, qué asco, qué es eso. Las mujeres, cuando salimos el 8 de marzo en nuestra marcha, nos hacen la burla, el mal ojo, todo. ¿Y qué están haciendo hoy en las protestas del paro? Lo mismo y en peores grados. Y eso sí te representan, ¿cierto? La primera línea sí te representa. Pero una mujer feminista enojada, no, ¿cierto? Acá pues hay demasiadas cosas que han normalizado la hipersexualización del cuerpo femenino, también esos estereotipos, acá una persona trans y una persona homosexual sufre, ¡ay! Dios mío, o sea, es que ni siquiera necesito ponerme en los zapatos de esas personas para entender el desprecio que la sociedad les causa. Y no, también lo de Vale, que somos unas exageradas, nos inventamos disque términos. No, pues no, no sé, ya Vale que puede complementar a lo que preguntaba yo. Es muy complejo. Si bien nosotras tuvimos el privilegio, como lo menciona Sara, nosotras tuvimos el privilegio de tener esa información, de tener esos profesores, de tener esos entornos cercanos feministas, mucha gente, y esa es la crítica que yo le hago también mucho a la academia, es que se nombran feministas académicas, pero hay muchos tipos de feminismos y esos tipos de feminismos pues se construyen en los diferentes entornos. Es decir, como también mencionaba Sara, hay feminismos, ecofeminismo, ¿cierto? Que es el feminismo muy construido desde las mujeres indígenas, de las mujeres afro, desde esos espacios propiamente, pero a ellas también pues como que tienen un acceso a información, les llega la información. La crítica es esa, que no hay acceso a información de nada. En este momento yo me encuentro en una paradoja porque estoy trabajando en la institucionalidad y sé que esa institucionalidad solamente le llega, esa información que da la institucionalidad solamente le llega a las mujeres, en este caso urbanas. Las mujeres rurales son olvidadas completamente. Es decir, si no, nosotras que tenemos acceso a esa información, no la desplegamos, y es la institucionalidad más porque tiene una incidencia mucho más grande, no despliegan esa información tan importante para esas mujeres, pues obviamente no se va a hacer nada con eso. La institucionalidad es muy tesa porque la institución no se está pensando lógicas feministas, no se está pensando una perspectiva de género, o si se las están pensando es de manera muy superficial y para cumplir unos objetivos. Entonces, pues yo siento que desde nuestro activismo, desde nuestros entornos, podemos hacer que esa información pues como que le llegue a más mujeres. No es algo como que vamos a cambiar el mundo, ojalá, esa es la idea, ¿cierto? Y vamos a cambiar el mundo de muchas mujeres, así de la nada, no se llega así tan fácil. La idea sí es como que esa información le llegue a nuestras primitas, que esas primitas la desplieguen a amiguitas, y así no solo primitas y amiguitas, sino también los hombres, que los hombres, si bien apelo a los espacios separatistas y no creo que se considera, pues puedan considerarse feministas, y pueden hacer apoyo al feminismo desde pensarse y trascender esas lógicas que toda la vida han sido construidas desde el machismo y el patriarcado como tal. Entonces, pues respondiendo un poco a tu pregunta, pues como personas podemos hacer incidencia. Si bien yo no tengo una incidencia muy grande dentro de la institución, pues con lo que puedo decir y puedo hacer desde donde me muevo, puedo impactar a personas que puedan llegar a tener grandes incidencias o puedan llegar a hacer grandes cosas. Con esto terminamos la primera parte de esto que se llama Memocine entre ires y venires. Te invitamos a escucharnos en la segunda parte, que hablaremos un poco de las problemáticas y las apuestas del movimiento feminista en la ciudad de Medellín y la experiencia de nuestras invitadas dentro de las dinámicas sociales y la construcción de un colectivo.